buenas, mi nombre es Alejandro Mosquera, de segundo de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a realizar un ejercicio de tuberías equivalentes del tema 8, el tema 8 y el tema 7 van de la mano y están dirigidos a las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Bernoulli y la de continuidad, por lo que en estos ejercicios nos vamos a encontrar, vamos a emplear estas tres ecuaciones usualmente. El ejercicio que he escogido es el número 3.14 del libro 1. Aquí tienen el enunciado, aquí están los datos. Pausen el video si lo quieren leer. De este enunciado extraemos los siguientes datos: que el coeficiente de fricción es igual a 0,03, el diámetro es igual a 200 milímetros, que en metros son 0,2 metros, y de allí podemos calcular la sección, que es un dato que generalmente nos piden en estos ejercicios, así que lo calculamos de una vez. Sabemos que es un tubo cilíndrico, una tubería cilíndrica, por lo que la ecuación sería pi por radio al cuadrado, que es igual que nos da igual a 0,031 metros al cuadrado. Ahora bien, en el apartado A nos piden calcular el caudal en D, la presión en el punto C y la presión en el punto B. Vamos a empezar con el caudal en D. A mí particularmente me gusta empezar con la ecuación que tenga el dato que busco y de allí voy viendo los datos que me faltan. Así que qué mejor forma que empezar con la ecuación de continuidad, que de una vez me relaciona el caudal en función de una sección que ya la tengo. Pues bien, nos faltaría la velocidad y aquí es donde aplicamos Bernoulli, que ahí nos relaciona la velocidad, y aplicamos Bernoulli del punto A al punto D. Aquí aparece un nuevo coeficiente, el cual no hemos visto aún en prácticas, que las pérdidas de energía, que es este término que está aquí. Vale, de la ecuación de Bernoulli podemos simplificar varios datos, ya que la presión en el punto A es igual a 0, porque se encuentra presión atmosférica. La velocidad también es igual a 0, porque la velocidad respecto a un depósito frente a una tubería es muy mínima, y además nos dicen que se está llenando constantemente. Eso es un dato importante, interesante, que nos da el enunciado, que se mantiene constante, es decir, aquí está llegando constantemente un caudal que mantiene esta cota de 1295. Que también podemos simplificar la presión en el punto D, porque también se encuentra a presión atmosférica, y nos queda la siguiente ecuación, que sustituyendo los valores que nos da el enunciado, que vemos en la figura, nos queda 20 igual a la energía cinética más las pérdidas de energía del punto A al punto D. Nos faltaría, para calcular esa velocidad y terminar de calcular el caudal, calcular esas pérdidas de energía, que como se calculan, ahí es donde entra Darcy-Weisbach, que sacó la siguiente ecuación, para la cual tenemos todos los datos menos la velocidad, y lo vamos a dejar en función de la velocidad para luego sustituir en nuestra ecuación. Operando estos datos nos queda que las pérdidas de energía es igual a 3.06 por la velocidad al cuadrado, que la sustituimos en la ecuación que teníamos antes, esta que está aquí, y nos queda la siguiente ecuación, de las cuales es una incógnita. Despejamos la velocidad y operamos, y nos queda 2.54 metros por segundo, que es la velocidad, y ya tengo todo para calcular el caudal. Entonces sustituimos la velocidad y la sección en la ecuación de aquí, de la continuidad,
Operamos y vemos que nos da un caudal de 79.8 litros por segundo. Aquí ocurre algo interesante, que es que el caudal total es igual para toda la sección. Claro, porque no hay más nada que interfiere, a diferencia del apartado B que vamos a ver, que hay un hidrante en el punto C. Y vamos a ver cómo varía los caudales allí. Lo siguiente que nos piden es calcular la presión en el punto B. Lo mismo, aplicamos Bernoulli y simplificamos los datos que anteriormente habíamos dicho. Aquí hay una cosa interesante que se puede o no se puede simplificar, no va a variar mucho, por eso es que se puede simplificar, que esta velocidad en el punto B la podemos aproximar a 0, porque nos daría un valor de aproximadamente 0,32 metros por segundo, lo cual no influye mucho, sino que va a influir más la altura piezométrica, que es esta aquí, que cuando la operamos nos da el valor de 15, esta resta nos da el valor de 15, que frente a eso este valor es muy pequeño, que no va a influir mucho, por lo cual podemos asumir que es igual a 0. Y nos queda la siguiente ecuación: 15 es igual a la presión en el punto B más el incremento más la variación de la energía del punto A a B, que como ya sabemos se calcula con Darcy-Weisbach. Vamos a calcular esa variación de energía para poder finalizar obteniendo la presión. Calculamos con Darcy-Weisbach. Aquí esta es otra forma en la que se puede expresar Darcy-Weisbach, ya que tenemos el caudal del apartado anterior, el caudal total de la sección, que ya sabemos que es igual en toda la sección. Podríamos emplear esta ecuación, pero como veníamos ya trabajando con esta otra forma, pues da lo mismo. Si lo prueban, dará el mismo resultado. Sustituimos los datos, tenemos todos, operamos y nos da un valor de 7.4 metros, la pérdida de energía. Sustituyendo ese valor en la ecuación que teníamos anteriormente, nos da que la presión en el punto B es igual a 7.6 metros, metros de columna de agua. Sí. Algo interesante que se me olvidó comentar es que, como también dijimos que el caudal era igual para toda sección, la velocidad también es igual para toda la sección, por lo que aquí la velocidad en D, cuando tenemos en la ecuación de la velocidad en B, tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, va a ser la misma, así que simplemente podemos sustituir también con la velocidad que también habíamos, los 2,54 que habíamos calculado antes. Para la presión en el punto C sería lo mismo que en el apartado B. Lo único que cambiaría es la longitud. Como habíamos visto en el enunciado, hay distintas longitudes entre los puntos y la longitud del punto A hasta el punto C es de 250. Entonces eso es lo único que cambiaría en la ecuación de Darcy-Weisbach. Y nos da un incremento de 12.33. Lo sustituimos en mi ecuación de Bernoulli, que la altura aquí, la diferencia de altura me dio 17. Operamos con las pérdidas de energía y nos da un resultado de que la presión en el punto C es igual a 4.66 metros de columna de agua. Ahora bien, el enunciado también nos pide dibujar un esquema de las pérdidas de energía. Pues la pérdida de energía en el punto A sabemos que va a ser nula porque no ha empezado a circular el fluido, y en el punto D va a ser máxima, que va a ser igual a la diferencia de altura. De aquí a aquí hay 20. Da aproximadamente 20 si lo comprobamos con los valores que nos dieron antes. Y ya calculamos
para los distintos tramos aquí las variaciones de la energía, las pérdidas de energía, y esta sería la línea de energía constante. Para el siguiente apartado, el apartado B, se sitúa un hidrante en C, y aquí vamos a ver cómo varía el ejercicio. Nos pide calcular lo mismo que en el apartado A, pero considerando esto del hidrante en el punto C. Y para empezar me gustaría explicar qué es un hidrante, ya que cuando yo estaba haciéndolo me surgieron esas dudas. Y un hidrante es que hay una derivación de agua en ese punto, que al abrirlo parte del agua se desvía hacia otro sitio, hay un caudal yendo a otro punto, por ejemplo, y sale por ahí, y el resto sigue circulando y llega hasta el punto D. Esto se vería en el esquema como, por ejemplo, aquí sale otra tubería y hay un caudal de 24 que nos lo da el enunciado, que se va hacia allá y el resto sigue. Y yo quiero saber cuánto es este resto. Y va a ser el caudal mayor, ya que esto se pone constante y ahora el depósito, puede suministrar más agua, por lo que va a aumentar su caudal, así que el caudal aquí aguas arriba va a ser mayor, porque el flujo tiene ahora dos rutas de descarga, tiene esta ruta de descarga y esta ruta de descarga de aquí. Entonces el caudal va a aumentar aguas arriba, pero aquí de C a D va a disminuir, ya que una parte se desvía aquí, que lo llamaremos el caudal H minúscula, que es el caudal del hidrante, y aquí QD. Por lo que se usa la ecuación de continuidad para apreciar este fenómeno físico y vemos que el caudal en A es igual al caudal en B, porque aquí no hay nada de variación, igual al caudal en C, pero a partir de allí ya varía, porque el caudal en D es, para que sea igual a todos los demás, tiene que ser igual al caudal en el hidrante también, al caudal que se desvía. Sabiendo esto, ya podemos empezar a calcular el caudal en el punto D. Nuevamente aplicamos la ecuación de Bernoulli y y simplificamos los datos igual. Este es igual a 0, este es igual a 0, por lo que ya sabíamos. Y estos dos también son iguales a 0. Aquí porque ya habíamos dicho, la salida de la tubería también está a presión atmosférica y la velocidad también la vamos a considerar 0 en este caso. Entonces nos queda que la diferencia de alturas es igual a las pérdidas de energía del punto A al punto D. Ahora, esa diferencia de esas pérdidas de energía pueden ser expresadas, se tienen que expresar de una forma distinta, porque tenemos esto del hidrante. Entonces se expresan de la siguiente forma, que las pérdidas de energía del punto A al punto D son iguales a las pérdidas de energía del punto A al punto C, más las pérdidas de energía del punto C al punto D. Lo mismo que explicamos con los caudales. Entonces, de aquí tendríamos que aplicar dos Darcy-Weisbach para sacar nuestras pérdidas de energía. Primero, empezamos con las pérdidas de energía en el punto en las pérdidas de energía del tramo A a C y empleamos esta forma de Darcy-Weisbach para dejarlas en función del caudal. Entonces nos queda que beta, ya vamos a ver qué es beta. Beta es el término este que está aquí, que para este tipo de ejercicios generalmente se considera constante porque la gravedad es una constante, el radio en este caso no varía y el coeficiente de fricción tampoco.
y 8, bueno, 8 es 8. Entonces nos da una beta, que sustituimos este valor, esto es igual a beta, nos da un valor de 2.47 por 10 a la menos 3. Eso para no ir arrastrando todo ese tocho de ecuación. Bueno, tenemos que las pérdidas de energía en el punto A a C los calculamos aquí y nos quedó en función del caudal. Y aquí pasa algo interesante, que es lo que habíamos dicho. En el punto A a C hay un caudal que se va, que es el que llamamos el caudal del hidrante, y el otro que sigue hasta el punto D, ¿no? Hay un caudal que va para aquí y otro va para aquí. Entonces por eso tenemos esta suma de caudales al cuadrado, por que lo da aquí la ecuación. Y operando esto, nos queda aquí más simplificado. Y hacemos lo mismo para el tramo CD. Aplicamos Darcy-Weisbach. En este caso, en el tramo CD, que ya estaríamos aquí, sería el caudal en D. Ya no influye el hidrante aquí. Bueno, sí que influye porque el caudal va a ser menor. Y operamos y nos da el siguiente valor, los cuales vamos a igualar en la ecuación de Bernoulli. Igualamos en la ecuación de Bernoulli y vemos que nos queda una ecuación de segundo grado, la cual podemos meter en la calculadora o emplear el método que nos habían enseñado en clase de darle valores a la ecuación y que se aproxime cada lado de la igualdad, o meterlos en una calculadora. En mi caso lo metí en una calculadora y me dio el siguiente valor: 65.70 litros por segundo, el caudal en D. Ahora, ese caudal, estos son datos que generalmente nos piden, así que sustituimos directamente de las ecuaciones que teníamos anteriormente, estas ecuaciones. En estas ecuaciones sustituimos el caudal y nos dan que ahora sí podemos calcular las pérdidas de energía sustituyendo el caudal, y nos dan unas pérdidas de energía del tramo A a C de 15,53 y de C a D de 5,7 metros. Ahora, para calcular la presión en el punto B sería lo mismo que habíamos hecho para calcular las presiones en el anterior apartado, pero va a variar un poco. Va a variar. Aplicamos la ecuación de Bernoulli, simplificamos lo que tenemos que simplificar, me da un valor de 15, la diferencia de altura. Queremos calcular la presión, así que dejamos la presión. Y ahora aplicamos Darcy-Weisbach. En este caso sale este término, que es el caudal en B. El caudal en B no lo sabemos. Ya dijimos que iba a aumentar aguas arriba. Entonces lo podemos calcular porque ya tenemos el caudal del hidrante y el caudal en el tramo, el caudal en D. Entonces pongo esto de recordatorio. Entonces podemos decir que el caudal, aquí como dijimos que el caudal en A es igual al caudal en B, igual al caudal en C, igual a la suma del caudal en D más el del hidrante. Simplemente sustituimos y aquí sacamos el caudal de en B, que es igual a 89.7 litros por segundo. Operando ya tenemos la variación de la altura, que es igual a 9.34 metros. Sustituimos en la ecuación de Bernoulli y nos da una presión de 5.68 metros de columna de agua.
Y lo mismo para el punto... Y lo mismo para la presión en el punto C. Sería una diferencia de cota de 17. Y las pérdidas de energía ya las habíamos calculado, que son las que tenemos aquí. Entonces simplemente sustituimos y nos da una presión en el punto C de 1,47 metros de columna de agua. Nuevamente dibujamos el esquema para que se aprecie. Tenemos la línea de constante, de energía constante, energía total. Tenemos el punto de energía máxima, las pérdidas de energía máxima, las pérdidas de energía mínima aquí en el punto A. Y vemos que las pérdidas de energía han aumentado claramente. Y esto sería todo el ejercicio. Gracias. Espero que hayan entendido.